Señores, buenas tardes, buenas noches prácticamente. Bueno, hoy hemos intentado de alguna manera seguir debatiendo el tema de la despenalización del aborto. También en este programa vamos a presentar algo interesante que son para las personas que tienen problemas de diabetes, porque vamos a mostrar un sistema inteligente sobre el pie diabético y la gente con pie plano. De eso vamos a hablar también en unos minutos. Pero ahora vamos a ir a lo que está pasando en la economía, qué es lo que sucede, qué hacer con la plata. La gente que tiene plata, lógicamente, y el resto va a seguir pensando cómo va a conseguir la plata. Mario Colta, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va? Un gusto de compartir con ustedes. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, intenté hacer un breve resumen, porque la verdad que todos los días hay noticias y es difícil, pero hay una frase que escuché el otro día que me pareció una buena apretada de un conjunto, de un paquete de temas. El famoso 30-30-30. Ustedes me dirán qué es. Bueno, 30% de inflación, dólar de 30 pesos, 30% de pobreza, más o menos la foto de la realidad. Cuando hablamos de 30% de pobreza, hay un dato ahí del INDEC que no me cierra, de todas maneras no soy un especialista en la cuestión, pero el propio INDEC informa que el 46% de los hogares argentinos tienen niveles de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, indican 30% de pobres. Y lo más grave es que de los pobres, el 46% son jóvenes. Ese cuadro está en el marco de un proceso de endeudamiento creciente y una decisión, creo que ha sido bueno que el presidente lo haya expresado, lo haya reconocido, lo haya asumido, que lo haya hecho el 9 de julio acá en Tucumán, que haya venido, porque hasta acá todo lo que parecía era de que la situación que vivimos en la Argentina era culpa de otros, que el problema venía de afuera. Y en su discurso reconoció que hay una cantidad de errores cometidos por el gobierno, pero lo más preocupante es que cuando yo reconozco errores, lo que tiendo a hacer es a corregir las políticas económicas que instrumento. Al mismo tiempo que reconoce los errores, termina ratificando el rumbo de la política económica con la cual profundiza el problema de la crisis que atraviesa la Argentina. Y digo que atraviesa la Argentina no por una cuestión subjetiva. Yo saqué el informe de las consultoras que asesoran a este Fondo Monetario Internacional, que son los que evalúan la marcha de los países en el mundo, y nosotros hemos entrado en una calidad de país emergente. ¿Se acuerdan que se habló mucho ahora que pasamos a país emergente, que saltamos salto garrocha, entramos al primer mundo? Bueno, entre los países emergentes más vulnerables del mundo aparece en primer lugar Turquía, Hungría y tercero la Argentina, junto con Polonia y con Chile. ¿Por qué el más vulnerable? Porque hay un nivel de endeudamiento de nuestro país que hoy cada 10 dólares que tenemos de reserva, 8 estamos debiendo. Y por otro lado, Argentina, como bien lo afirmó el ministro de Hacienda, Duhovne, ante las autoridades del Fondo Monetario, hemos entrado en un proceso de recesión económica, parálisis de la actividad económica. Pregunta. Sí, doctor, en este no es complejo... fácil resumir este cuadro, sí, pero no. bueno, tratemos de que la gente nos entienda. Sí, por supuesto. Usted hablaba recién de un reconocimiento por parte del gobierno nacional de ciertos errores, pero también a su vez de una reafirmación, ¿no?, de la política económica. ¿Cómo se explica esta suerte de contradicción, ¿no?, para que siga aplicándose? El problema está en que el gobierno, cuando dijo vamos a abrir las puertas, vamos a entrar al primer mundo, dijo, bueno, tengo el apoyo de los titulares, de los presidentes, de los primeros ministros, de todo el mundo, del primer mundo, que nos van a acompañar. Donald Trump, entre ellos, con quien había una comunicación telefónica directa. Lo que pasa es que cuando fue la comunicación directa con el Donald Trump, le dijo, muchachos, vayan al fondo. Ahora, amigos, así, la verdad, a la Argentina, por más que sea el primer mundo, mal
es el único camino que podemos recorrer, porque ellos tienen una política justamente en una dirección contraria a la que adoptó nuestro presidente. Digo nuestro presidente porque es el presidente de los argentinos, no porque yo lo haya votado. Pero cuando yo veo que el mundo avanza en la idea de proteger sus economías, cada país comienza a mirar para sí, para su gente, su población, su mercado de consumo, su actividad económica, esta puja que hay en el propio NAFTA con México, con Canadá. Nosotros nos abrimos al mundo y nos abrimos al mundo de una manera descontrolada, porque no reglamentamos, no regulamos nada. Entonces vienen los capitales, los famosos brotes verdes vinieron. No fueron ningunos brotes verdes, vinieron a timbiar en la Argentina, entraban, salían, se llevaron intereses. Bueno, encima de todo esto, el presidente ratifica el rumbo, como yo decía, y toma una decisión. Vamos a empezar a afectar el déficit fiscal, que en principio, como expresión, nadie quiere tener un déficit fiscal en el Estado absolutamente innecesario. Lo que no se dice es que mientras firma un decreto para recortar 20.000 millones de pesos en el Estado, transfiriendo y compartiendo el esfuerzo con las provincias, entre los cuales ya anunciaron que van a transferir a las provincias presupuestos que venían de la Nación para salud y educación, que incluso Tucumán va a estar en dificultades muy serias para sostenerlo, por año, no en pesos, sino en dólares, tenemos compromisos del pago de intereses de la deuda externa de 15.000 millones de dólares. Entonces, si uno dice, vamos a ajustar el déficit, pero por otro lado, tengo una cifra que es 20 veces más grande que voy a tener que pagar en concepto de intereses de la deuda, este derrotero, este camino, esta política, el presidente tiene que tener una suerte de coherencia. No solamente reconocer los errores, sino asumir, cambiar los equipos y mirar en otra dirección. Pronto. Mario, disculpe, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un dinero o sus ahorros? ¿Cuál es la alternativa que usarían hoy en día con el tema de la economía? Es muy complejo, la verdad que no soy de las personas que atesora fondos. En general estoy vinculado a una actividad donde el flujo de fondos tiene que estar muy vinculado con los servicios de salud. Pero en materia de inversiones, bueno, las tasas de interés en las LEVAC, en las famosas letras del Tesoro, ni siquiera en los plazos fijos de los bancos, porque hoy tampoco han abierto, y no, porque incluso yo traje un cuadrito, como para que ustedes tengan una noción de qué pasó. Acaban de informar de que en el mes de junio del sistema financiero se retiraron 13.000 millones de pesos que estaban en plazo fijo. Esto es una sensación, una señal de una falta absoluta de confianza de la gente que tiene dinero, que puede haber dinero desde 10.000 pesos en adelante, claro, hay mucha gente que, pero 13.000 millones de pesos se retiraron de plazo fijo del sistema financiero en un solo mes, y como para tener noción de qué estamos hablando, una movida de esta magnitud es lo que sucedió 48 horas antes que se declare el corralito en la Argentina. No es la misma Argentina, sí, pero es la misma magnitud. Responde a Digo, sensaciones, obviamente, de la hay una población, sensación, ¿no?, de absoluta falta de confianza en la política del gobierno, que si dicen buenos días por televisión, la gente va, abre la ventana y ve si es de día o de noche. Pero una pregunta, siguiendo la pregunta de ella, esa persona que tiene unos 10.000 pesitos, la que tiene 20.000, o no como el doctor que puede tener su plata en dólar, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Quienes tienen esos montos, la verdad que hoy son prácticamente insignificantes. Hay que abordar los temas mínimos de alimentación, salud, pero ahorro en este país. Al súper, comprar, buscar en el mercadito, regatear los precios, pero la verdad que cualquier actividad especulativa en ese nivel de ahorro no mueve la aguja, porque con un nivel de inflación como la que tenemos en la Argentina, mantenerse en pesos se pulveriza día a día la moneda.
Algunos me dirán, bueno, Coltan, habrá que ir a comprar dólares. Bueno, pero depende de dónde lo compra, porque para comprar a precio más económico el dólar hay que ponerlo en el banco. El banco uno consigue un dólar de 27,60, pero si va a una cueva a comprar dólares, le van a cobrar 29,30. O sea, cualquier decisión que tome en materia de pensar cómo ahorrar, creo que lo mejor es preservar y transformarlo a eso en las cosas cotidianas de la familia. Mario, me quedo por último. ¿La gente no está teniendo confianza en los bancos? La gente empezó a dudar sobre si los bancos van a estar en condiciones de responder en algún momento sus obligaciones. Pero hay Marco, un problema muy serio. Hay una contradicción también. El Banco Central tiene casi 61.000 millones de dólares sí. de reserva, histórico. Sí. 8 de cada 10 dólares de esa reserva lo tenemos en la deuda externa. Por otro lado, la Argentina firmó con el Fondo Monetario de que no puede disponer de las reservas para atender una demanda incontrolada de dólares. Por lo tanto, aunque yo tenga las reservas y los bancos tengan los recursos, lo que no va a haber, si se mantiene este nivel de retiro de fondos, capacidad de los bancos para poder responder a la exigencia de los tenedores de los títulos, plazos fijos, bonos. Digo todo esto porque los bancos, a su vez, tienen dos condicionantes. Le han elevado los encajes, con lo cual le obligan a tener mayores reservas y tener más disponibilidad de recursos. ¿Pero? Y lo otro, que lo tienen muy comprometido con las LEVAC y las LETES, con lo cual los bancos intentan recuperar o ganar en vez de colocarla en la actividad productiva, con un Estado que cada vez está más comprometido patrimonialmente para poder responder con sus obligaciones. Me queda un minuto, pero hay una... Ya me voy, Germán. Aclaremos una Si cosa. es el tema, Aclaremos voy una retirando. cosa. Usted me está hablando de función de Estado y del gobierno, pero usted sabe que hay sectores, como el sector del agro, como el sector de la azúcar en Tucumán, como el sector del arándano, todo aquello que venden en dólares y están bien. Usted sabe que tienen eso. Entonces, ¿Sabe cuál es el problema, ¿Cuál problema? Germán? El problema es que antes, a los 180 días, había que liquidar los recursos que se recibían por las exportaciones del campo. claro, Después se elevó a un año. Ahora no hay obligación de liquidar los dólares que se obtienen por la venta y el producido del campo. Por lo tanto, no es que estén faltando dólares, lo que falta es una política del Banco Central, del Estado argentino, que cambie las reglas de juego y que regule de otra manera para que el producido de esos millones y millones de dólares que el campo recibe, los vuelque al sistema, los vuelque al tesoro, los liquide por pesos, para que el Estado argentino tenga la capacidad de disponer de recursos para poder poner en marcha la economía. El campo está ganando mucho mejor con este dólar. Lo que pasa es que este dólar lo amasa el campo, no lo vuelca a la actividad productiva y lo retiene especulando a que este dólar no solamente trepe a los 30 que estábamos anunciando, sino que especule a un valor mayor, pensando en un solo objetivo, la renta, esencia de la sociedad capitalista. gracias, Mario. Te doy mucho, Mario. Muchísimas gracias. Mario, te invito para otro programa. Con gusto, Pero para con un gusto, debate con gusto. porque hay gente que va a está ser- a favor de esto. No, pero me parece Está bien. bien. Yo digo Lo vamos- que vamos a- quienes están a favor, lo único que les pido es reflexionen de Está que bien. cuando uno maneja política económica o toma decisiones, tiene que pensar en todos los argentinos, no en el negocio desde el punto de vista individual, empresario, mirando por el agujero de la cerradura. Gracias. Abramos la puerta y miremos al país. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, Mario. Hacemos una pausa y ya volvemos.